Buen día, queridos hermanos y amigos. La Iglesia Príncipe de Paz les da la bienvenida a cada uno de ustedes. Agradecemos profundamente que nos acompañen el día de hoy en un nuevo servicio dominical en línea. Hoy seguiremos con nuestra serie de estudio del libro de Ezequiel y esperamos que sea de ayuda para cada uno de ustedes. Te pedimos también que puedas compartir este video con tus contactos de las redes sociales para poder edificar y animar a más personas. En breve comenzaremos con nuestro servicio. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Antes que empiece a tocar la banda, quiero que lo cante conmigo. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. Dígalo una vez más. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. Su bondad me alcanzó. Su amor me rescató. Su gracia me salvó. Bueno es Dios. Por eso cantaré. Y siempre alabaré. Y nunca olvidaré. Bueno es Dios. Dios. Puerto Rico. Ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido mis manos alzaré, mi vida entregaré, mi voz levantaré. Bueno es Dios. Y no me cansaré.
serle fiel. Bueno es Dios. Cantarlo de nuevo. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios. Bueno es Dios. Bueno es Dios. Ahora quiero escucharlos a ustedes. Dios ha sido. Levante sus manos y dígalo una vez más. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios. Buenos días, hermanos, que Dios los bendiga, y quiero compartir con ustedes un pasaje antes de orar a favor de nuestros seres amados, que se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. En primer lugar, animarlos a esas preocupaciones, ansiedades que puedan tener, ¿sí? Dárselo al Señor Jesús, confiadamente. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Él cuida de nuestras vidas. Y a veces ponemos en primer lugar nuestras preocupaciones y después pensamos en el Señor. Y quiero animarlos en esta mañana que miremos al Señor, ¿no? Que confiemos en el Señor. Y orar por nuestros seres amados, ¿no? Por circunstancias que pasan, o quizás esas preocupaciones que podamos tener, ¿no? Hacia nuestras familias. Vamos a orar por nuestros seres amados, por los más cercanos, por los que están bajo el mismo techo, por nuestros tíos, por los abuelos, ¿sí? Quiero animarlos. Y sobre todas las cosas siempre, ¿no? Orar para que en primer lugar tengan salvación en sus corazones. Que en primer lugar tengan una relación con Dios. Que conozcan a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Él vive, Él es real. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos muchas gracias, oh Dios, por este tiempo. Y te pido, Dios, que puedas bendecir, Señor, a los familiares, Señor, de la iglesia, Señor, a los familiares más cercanos, oh Dios, por aquellos, oh Dios, que aún, Señor, no te conocen a ti, aún resisten, Señor, en sus corazones, Señor,
tener una relación contigo, Señor, que sea quebrado esto en el nombre de Jesús. Señor, todo orgullo, Señor, toda autosuficiencia, oh Dios, que haya en sus corazones, que impide, Señor, conocerte, creer, Señor, ver lo que tú hiciste en la cruz a favor nuestro, Dios. Señor amado, te pido, Dios, bendición sobre cada uno de ellos. Te pido, Dios, que bendigas, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, a los padres, Señor, a los abuelos, al nieto, Señor, a tíos, primos, hermanos, Señor, a los seres amados, oh Dios. Señor, que, Señor, están, Señor, cerca nuestro, Señor, que han compartido, Señor, nuestras vidas, oh Dios. Señor, te pido, oh Dios, bendición, Señor. Bendición sobre ellos. Señor, salvación. Te pido, Dios, salud, Señor. Te pido, Dios, Señor, restauración en sus corazones. Sanidad, Señor, en sus corazones. Te pido, Dios, perdón, oh Dios, Señor, en sus corazones, oh Dios. Libertad, Señor, en su interior, oh Dios. Señor, para vivir esta vida en abundancia que tú nos das. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Señor. Creemos en ti, Señor. Nos acercamos a ti confiadamente, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor. Amén. Levanta tus manos. Todo lo que necesitas es que la hora descienda. Si tú lo pediste, que Él descienda sobre ti. Levanta tus manos y adóralo. Él viene cuando le adoras. Padre, yo te quiero amar y tocar tu corazón y rendirme a tus pies, oh mi Señor. Quiero estar cerca de ti y adorarte con todo mi ser y rendirte toda gloria. Aleluya. 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 Ven, Señor, ahora. Cuando sienta yo caer, firme en ti estaré, pues tú eres mi refugio, oh Señor. No importa dónde pueda estar, en valles de dificultad, te adoraré cantando aleluya. Aleluya. Cuando sienta yo caer, firme en ti estaré, pues tú eres mi refugio, oh Señor. No importa dónde pueda estar, en valles de dificultad, te adoraré cantando aleluya. Aleluya. Aleluya.
se está moviendo, Él se está moviendo en ti. Sigue adorando. Yo siento que está viniendo sobre este lugar una lluvia fresca de su gloria. Es el rocío de su gloria. Bienvenido a nuestro servicio en línea aquí en Príncipe de Paz. El día de hoy continuaremos con nuestra serie acerca del libro de Ezequiel. Y hoy veremos dos lecciones importantes para nuestra vida a partir del capítulo 23 y capítulo 24. Pensemos antes acerca de Ezequiel. Ezequiel es un sacerdote dentro de la línea de Sadoc. Y no olvidemos que Ezequiel fue transportado en el cautiverio en esta segunda etapa en el año 597 desde Jerusalén hasta Babilonia. Todo el grupo que fue transportado, aproximadamente 10.000 judíos, se establecieron junto al canal del río Quebar, probablemente para efectuar trabajos de agricultura. Ezequiel, cuando tenía 30 años, fue llamado al ministerio profético, siendo ya él todo un sacerdote. Bueno, podemos entender también que el ministerio de Ezequiel fue doble. Así es, en primer lugar, Ezequiel debía recordar al pueblo sus pecados, esos pecados que llevaron a que toda la nación sea cautiva en Babilonia. En segundo lugar, también el ministerio de Ezequiel tenía que ver con alentar al pueblo en relación a las bendiciones futuras de Dios, mientras el pueblo también se guarda en obediencia. Bueno, todo el libro de Ezequiel entonces nos está graficando de manera muy completa la gloria de Dios en medio de la calamidad. Así es, nos muestra que Dios tiene el control aún de todas las cosas. Todo lo que está sucediendo no escapa de la soberanía de Dios. Muy bien, querido hermano y querido amigo, pensemos en las dos lecciones a partir del capítulo 23 del libro de Ezequiel. Dos lecciones aprenderemos a partir del capítulo 23 y capítulo 24. Veamos la lección número 1, lección de la analogía de la vida. El primer versículo del capítulo 23 nos dice esto: Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, hubo dos mujeres, hijas de una madre. Obviamente esta es una referencia clara acerca de la nación de Israel. No olvidemos un poco de historia. En el año 931 a.C., el país se dividió en dos segmentos. No olvides que la nación estaba conformada por 12 tribus. 10 tribus de ellas estuvieron no solo ubicados en la zona norte, fueron llamados así también el Reino del Norte, y establecieron a Samaria como la capital de ese segmento del país. La zona sur estuvo conformada por la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Básicamente entonces tenemos allí como dos naciones hermanas, y por eso aquí se describe a dos hermanas. Consideremos entonces lo que viene a continuación. Dice, versículo 3, las cuales fornicaron en Egipto, en su juventud fornicaron.
es muy interesante la descripción que se da acerca del reino del norte y el reino del sur. Pueblos hermanos conformaban la misma nación, por decirlo así. Y el Señor hace una descripción muy gráfica de la vida, no solo religiosa, sino de la vida completa de estos dos pueblos. Así que aquí vemos y se describe la triste historia de prostitución de dos hermanas entregándose a la inmoralidad con las naciones paganas. Acompáñame con el versículo 4. Y se llamaba la mayor Ahola y su hermana Aholiba, las cuales llegaron a ser mías y dieron a luz hijos e hijas, y se llamaron Samaria Aholía y Jerusalén Aholiba. Ya dijimos antes que la capital del reino del norte era Samaria. Este término Ahola, con la que el Señor está denotando a la primera hermana, quiere decir tabernáculo de ella. Eso es lo que significa el término Ahola. Y está representando a Samaria. No olvides que Samaria era la capital de ese sector, y Samaria había establecido a través de, aún desde su primer rey, el rey Jeroboam I, una falsa religión, un falso sistema para adorar a Dios, un sistema inventado y diseñado por el propio rey Jeroboam, de tal manera que suplantaba todo lo que Dios había estipulado desde el tiempo del Pentateuco. Así que Samaria estableció su propio sistema religioso, su propio culto, su propia forma de creer en Dios, su propia forma de adorar a Dios, su propio sistema. Está hablándonos esto básicamente de el esfuerzo humano que de forma autónoma quiere seguir y servir a Dios. Querido amigo y querido hermano, esto nos hace acordar de algo. De que cuando nosotros nos independizamos de Dios, nosotros queremos hacer de nuestro propio camino y tener nuestros propios conceptos para pensar, concebir y creer en Dios. Esto es religión. Cuando el hombre tiene sus propios parámetros. Yo creo en Dios a mi forma, a mi manera, y no me importa lo que digan los demás, menos lo que diga Dios. Así que Samaria está representando eso. Por eso es que Dios habla de ella como el tabernáculo de ella, su propio sistema, su propia invención. Y bueno, este tipo de filosofía, este tipo de pensamiento, este tipo de comportamiento y aún este tipo de religiosidad llevó a Samaria con todo el reino del norte a sufrir su propio cautiverio. La historia nos dice que en el año 722 a.C. vino el imperio asirio y se llevó cautivo a todo el reino del norte. Así que ahí terminaría la vida de esta hermana, podríamos decir así, Ahola. El segundo caso está narrado a partir de los siguientes versículos. Acompáñame en el versículo número 7, 11 mejor. Y lo vio su hermana Aholiba, y enloqueció de lujuria más que ella, y sus fornicaciones fueron más que las fornicaciones de su hermana. Podemos pensar entonces que Aholiba, ese término Aholiba, en el hebreo tiene obviamente su significado. Quiere decir mi tabernáculo en ella. Mi tabernáculo está en ella. Es que no solo representaba Jerusalén y el reino del sur. Podemos ver que Jerusalén era el lugar donde estaba el templo de Dios. Aún Jerusalén y el reino del sur eran depositarios de el culto correcto, del templo de Dios, de los parámetros que Dios dio a la nación. Así que ellos eran bendecidos con la presencia de Dios. Esto está simbolizado desde luego a través del templo y los utensilios que se pueden encontrar dentro del templo. Así que Jerusalén tenía mayor responsabilidad que Samaria, porque Jerusalén había recibido directamente no solo
el templo, sino también continuaba con toda la liturgia que Dios había establecido para que se le adore. Aquí podemos entender algo. Aún Jerusalén teniendo más luz, mayor bendición, por decirlo así, que su hermana, la zona y la región del norte, Jerusalén vio los pecados de Samaria y no aprendió de su historia. Todavía habría vivido un poco más la zona del sur, probablemente unos 120 años aproximadamente, pero en el año 586 completamente la nación sería destruida. Aquí podemos ver un aspecto importante. ¿Jerusalén no pudo aprender del ejemplo y del error de Samaria? Claro que sí. Y ese es el problema que a veces solemos tener en la vida. Aquí, como el lenguaje figurado de este mensaje, desde luego era estremecedor y desagradable para el pueblo, ¿cómo es que se compara a toda la nación con dos mujeres que se van a la prostitución? Bueno, también de esa forma son repugnantes nuestros pecados, nuestra osadía contra Dios, cuando nos rebelamos y nos desviamos de sus caminos, cuando dejamos el camino de la obediencia. Podemos entender también aquí algo, que una mayor bendición como la de Jerusalén, poseedora del templo, poseedora aún todavía de la línea sacerdotal, dirigida por Dios para la nación, implicaba también una mayor responsabilidad. Así que mayor bendición implica mayor responsabilidad. Bueno, hay que entender que las palabras de Jesús tienen que ver mucho con nosotros. Él dijo, la verdad os hará libres. Desde luego, la verdad no solo nos hace libres, pero también entendemos por la palabra del Señor que la verdad viene con responsabilidades de todos nuestros actos. Así que cuanto mayor bendición pueda tener alguien, también tendrá mayor responsabilidad. Ya Jerusalén tenía no solamente el templo, los utensilios y toda la liturgia que Dios había dado para su pueblo y se quedó con esta liturgia, pero en el momento de su comunión con Dios no sucedió eso. Su responsabilidad fue tan grande como su bendición. Bueno, Samaria no tenía el templo, no tenía el sistema religioso que Dios había colocado para la nación, porque ellos inventaron su propio sistema. Así que ten en cuenta, querido hermano, querido amigo, a que podemos aprender de la vida de esta nación. No podemos en primer lugar tomar nosotros nuestra propia manera de seguir a Dios. No es a mi manera, no es a mi estilo, no es a mi forma, es a la manera de Dios, al estilo de Dios. Eso nos está enseñando la lección para Samaria. Y la lección para Jerusalén, cuanto mayor bendición podamos tener de Dios, también tendremos mayor responsabilidad. Así que podemos citar todavía un versículo más en este capítulo 23. Este es el versículo 37. Porque han adulterado y hay sangre en sus manos, y han fornicado con sus ídolos, y aún a sus hijos que habían dado a luz para mí, hicieron pasar por el fuego quemándolos. Lo que nos está diciendo la Biblia es de que ellos entregaban aún a sus hijos, y ya hablamos de esto, entregaron a sus primogénitos y los quemaban en honor a los dioses cananeos. Podemos entender entonces que la responsabilidad de esta nación, de este pueblo, de los dos reinos, reino del norte y reino del sur, sería bastante alto, porque también tuvieron la gran bendición de Dios, de la manifestación de su mano sobre la vida nacional. Acuérdate de estos aspectos. Si Dios te bendice, es también para que tú puedas ser de bendición a otras personas. Y cuanto mayor bendición tengamos del Señor, cuanto mayores privilegios tengamos de Él como hijos de Dios, también así es nuestra responsabilidad delante de Él. Tú y yo somos responsables de las cosas que hacemos. Somos responsables porque también el Señor nos dio la luz del Evangelio.
Y según esa luz del Evangelio, ahora tenemos una responsabilidad de guardar una conducta correcta, una conducta obediente a la palabra del Señor. Veamos ahora una segunda lección en el capítulo 24. Aquí hablaremos acerca de el costo de la fidelidad a Dios. El costo de ser obediente a Dios. Pensemos en lo siguiente, versículo 1. Vino a mí palabra de Jehová en el año 9, en el mes 10, a los 10 días del mes, diciendo: Hijo de hombre, escribe la fecha de este día. El rey de Babilonia puso sitio a Jerusalén este mismo día. Querido amigo, querido hermano, aquí se habla con tanta especificación acerca de lo que sucedería a partir de este día. Dios le dijo: anote esta fecha. La mayoría de los eruditos bíblicos consideran que tiene que ver con el mes de enero aproximadamente del año 588 a.C. En este tiempo, y precisamente en este día, inicia el sitio del ejército de Babilonia a Jerusalén. Jerusalén, no olvides que fue una ciudad amurallada, y vino todo el ejército, la sitió y se establecieron en las afueras de Jerusalén. Obviamente esperando que la ciudad se rinda o que la ciudad finalmente se entregue para ser conquistada. Así que este día fue bastante importante. 2 años después aproximadamente, la ciudad sería destruida completamente e incendiada, el templo destruido, y todo sería una catástrofe. Podemos entender que esta fecha fue muy importante, por eso es que Dios le dice a Ezequiel: anote esta fecha. Bueno, podemos continuar un poco. Todavía en el versículo 15 nos dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, he aquí que yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. Mi querido hermano, querido amigo, sabes que en la antigüedad había un dicho: el deleite de un hombre es su esposa. Esto es interesante considerar, porque Dios le dice aquí a Ezequiel: quito de golpe de ti el deleite de tus ojos. No endeches, ni llores, ni corran tus lágrimas. Me ubico en el versículo 16. Y el versículo 17 continúa diciendo: reprime el suspirar, no hagas luto de mortuorios. Ata tu turbante sobre ti, y pon tus zapatos en tus pies, y no te cubras con rebozo, ni comas paz de enlutados. Así que continúa la historia diciéndonos: hablé al pueblo por la mañana, y a la tarde murió mi mujer, y a la mañana hice como me fue mandado. Querido oyente, Dios le dijo a Ezequiel que su esposa moriría y que no debía guardar ningún tipo de luto. No debía de lamentarse, no debía de levantar endechas. Así que el profeta obedeció a Dios totalmente. Bueno, esta orden distinta y estas circunstancias difíciles para Ezequiel fueron dadas para enseñar al pueblo que no guarde luto cuando el pueblo se entere de la destrucción y del incendio que sucedería en Jerusalén. Obviamente las casas serían quemadas, la gente sería muerta y el último contingente de cautivos se dirigirían hacia Babilonia. ¿Por qué sucede esto? Querido amigo, querido hermano, aquí podemos considerar varios aspectos. Y quiero centrarme en uno de ellos: el costo de la fidelidad. El pueblo ya sabemos que había pecado, y este pecado le llevó a tal punto a que sea efectuado el cautiverio. La nación, el reino del sur, Judá, Jerusalén, fueron transportados desde Jerusalén hasta Babilonia. Y esto traería dolor definitivamente, pero el dolor sería tan fuerte y tan grande que ni siquiera quedaría aliento aún en la población que ya estaba viviendo en Babilonia. Podemos aprender de la obediencia de Ezequiel. La obediencia a Dios puede tener un costo alto,
es la esposa de Ezequiel, la que va a morir, y vemos que Dios le dice, esta circunstancia que te está sucediendo a ti, serviría, desde luego, para que él pueda enseñar a la nación. Querido hermano, querido amigo, nuestras vidas deben demostrar la misma obediencia total y sincera a Dios. Desde luego, la pérdida de un ser querido siempre será un aspecto para que nuestro lamento sea grande, nuestro dolor sea grande. Y Dios tomó precisamente esta circunstancia, un aspecto en la vida de Ezequiel, circunstancia difícil. Dios ya nos decía en el capítulo 22, estoy buscando a alguien que se ponga en medio de su propia situación, que se ponga en medio de la brecha, a favor de la nación. Y él dice que no encontró a nadie. Aquí tenemos aproximadamente 10.000 judíos, 10.000 hebreos que están viviendo junto al río Quebar, probablemente dedicados a la agricultura en favor del imperio y el reino de Babilonia. Y Dios quería utilizar a alguien. Dentro de 10.000 personas, aquí podemos encontrar a uno, Ezequiel. ¿Será que Dios está buscando así? Y la proporción es de 1 ante 10.000. Dios quiere utilizar a alguien y espera a alguien que tenga el mismo nivel de obediencia. El nivel de obediencia que Dios espera para que lo pueda utilizar a favor del pueblo, bendiciendo al pueblo. Encontró a uno, gracias a Dios. Ezequiel sería el hombre. Hay algo muy interesante en toda esta historia. ¿No le causó dolor acaso a Ezequiel perder a su esposa? Pero Dios le dijo que no guarde el luto. Esta acción de no guardar el luto sería una lección importante para el pueblo que vivía allí. Se le mostraría la destrucción de toda la ciudad de Jerusalén por causa del pecado. Dios espera de nuestra obediencia. Y la obediencia comienza haciendo todo lo que el Señor nos ordena en su palabra. Aun cuando no lo entendamos o no tengamos deseos de hacerlo. Es probable que esto haya sido muy difícil para Ezequiel, no guardar luto por la muerte de su esposa. Es probable que tú tengas situaciones difíciles. Es probable que tú tengas circunstancias en donde no queden fuerzas para obedecer a Dios. No haya deseos para obedecer a Dios. Pero ¿estás dispuesto a servir a Dios tan completamente como lo hizo Ezequiel? Bueno, podemos considerar algo. El Señor siempre nos fortalece y nos capacita para lograr lo que Él nos pide. Debemos obedecer a Dios aún cuando no tengamos ganas de hacerlo. Y te quiero animar a que no permitamos que los sentimientos obstaculicen aún nuestra obediencia a Dios. Dios quiere bendecir tu vida, pero también Dios quiere tu obediencia. No olvides, tu obediencia será recompensada por el Señor. Pero a veces somos personas que solo queremos los beneficios de Dios, los beneficios de ser hijos de Dios, los beneficios de las bendiciones de Dios sin guardar la obediencia. Así que la fidelidad tiene un costo. La obediencia a Dios tiene un costo. ¿Estás dispuesto a pagar por este costo? Obedezcamos al Señor aun cuando no tengamos ganas de hacerlo. Dios no espera que lo entendamos completamente, pero Dios espera nuestra obediencia y nuestra fidelidad. Esta es la lección que podemos aprender del libro de Ezequiel en el capítulo 24. Hay un costo para la obediencia. ¿Estás dispuesto a pagar ese costo? Te quiero animar, que sea así. Hagamos una oración. Señor, te damos gracias. Ayúdanos a considerar lo que tú tienes en el libro de Ezequiel. Número 1, tú tienes, Señor, en el capítulo 23, lecciones importantes para nosotros.
No quieres que tengamos nuestro propio sistema de pensamiento, ni que tengamos nuestra propia manera de pensar y de hacer las cosas. No es a mi manera, es a tu manera. Esto nos enseña el reino de Samaria. Por el otro lado, podemos aprender de Jerusalén que cuanto mayor bendición tengamos, mayor será nuestra responsabilidad. Y en el capítulo 24, Señor, gracias porque tú nos muestras también de que la obediencia es algo que tú estás buscando. Y había mucho pueblo en Babilonia, pueblo tuyo, pero solo utilizaste a Ezequiel, un hombre con tanta obediencia, a tal punto de obedecerte en momentos difíciles, cuando sus sentimientos eran finalmente muy difíciles para él. Te pedimos así, ayúdanos también a nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Queridos hermanos, hemos llegado al final de nuestro servicio en línea. Pero antes de despedirnos, nos gustaría recordarte que nuestros servicios son todos los domingos a las 11 de la mañana. Tenemos reuniones de grupos familiares en línea los días martes, jueves y sábados a las 7 de la noche. Si tú deseas aprender más de la Biblia, estamos ofreciendo estudios bíblicos todos los días en horarios diferentes. Puedes escucharnos también de lunes a viernes de 6 a 7 de la noche en nuestros programas radiales que se emiten a través de la Radio Jerusalén en el 630 AM o en nuestras transmisiones en vivo a través del Facebook y YouTube. Si tu deseo es compartir más tiempo con el Señor, te recomendamos que puedes adquirir nuestros devocionales diarios o puedes recibir mayor información de cualquiera de nuestros servicios y recursos ya mencionados, escribiendo un mensaje al número que aparece en pantalla. Queridos hermanos, nos encontramos en el próximo servicio. Dios los bendiga.